Tito 3, 4 es el que vamos a tocar. 3, 4, 5 voy a leer. Dice así la palabra: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó por obra de justicia, que no dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Vemos acá en el 3.4, como lo dice, cuando se manifestó la gracia de nuestro Dios, dice, nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Y bueno, vemos que justamente la gracia o el amor, ¿dónde se manifestó? Siempre hacía esta pregunta la sierva Noemí. Y la gracia, la salvación se manifestó en la cruz del Calvario, su amor manifestado, y esto lo dice en primera de Juan 4.9, dice así la palabra, primera de Juan 4.9, amén, dice así la palabra: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que por Él vivamos, dice la palabra. Y ahí se manifestó su gracia, su amor, el amor de nuestro Salvador, y nos dio vida, ahí como dice la palabra, para que vivamos por Él. Entonces, por su sacrificio vivimos, para que tengamos vida, cuando dice para que vivamos por Él. Entonces, por Él quiere decir que Él nos dio vida, como dice también la palabra, cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Y vemos acá la palabra en Juan 5.24, Evangelio de Juan 5.24, dice algo parecido también. Dice así: el que oye mis palabras y el que cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vemos acá la palabra. En la cruz nos dio la vida. Entonces, por su sacrificio nos dio la vida. Y dice acá la palabra: el que oye mi palabra y cree en mí, dice, en el que me envió, tiene vida eterna. Y ha pasado, dice, de muerte a vida. Entonces, todo lo que nos está pidiendo es el creer, que es el Salvador, el que mediante su sacrificio iba a redimirnos de pecado, iba a libertarnos de sufrimiento, de la opresión. Eso está diciendo la palabra en el sentido de tener vida, porque la muerte es la misma condenación para nosotros, el mismo sufrimiento es la misma condenación. Ese es el infierno, como lo describe la palabra, cuando estamos atormentados, cuando sufrimos, cuando estamos perdidos en nuestra mente, sin Dios, sin esperanza, como dice la palabra. Todo lo que representa el sufrimiento es el infierno mismo. Entonces es la muerte misma, y como dice acá la palabra, ha pasado de muerte a vida. Entonces, cuando creemos que Él nos puede salvar, que Él nos puede redimir, que Él nos puede dar una vida nueva, entonces ahí pasamos de la muerte a la vida. Y la vida significa liberación, significa paz, significa tranquilidad. Eso es justamente lo que está enseñando acá. Pero para eso dice, el que oye mi palabra. Y cuando dice oye mi palabra, ¿qué está diciendo? El que crea mi palabra. No está diciendo mediante la ley, no está diciendo mediante el escuchar, como lo explicaban o como lo pregonaban los fariseos, los saduceos, sino que dice, el que cree en mí, el que escucha mi palabra, dice, va a tener vida eterna. Y dice así la palabra también en Efesios 2.1, Efesios 2.1, Él os dio vida, dice, a vosotros cuando estabas muertos en delitos y en pecado. Entonces, el sufrimiento, la condena la representa como una muerte, y dice, cuando estaban muertos en delito del pecado, dice, Él te dio vida, Él os dio vida. Entonces, a través de reconocer, primeramente, que estamos en condenación, segundo, que estamos en un estado pecaminoso, que somos pecadores, que tenemos esa esencia y necesitamos una justificación o un Salvador para justificarnos justamente de la condenación. ¿Por qué? Porque todo el ser humano, como dice la palabra, es hallado culpable.
¿Tenemos la naturaleza pecaminosa? Sí. Entonces, simplemente el reconocer que necesitamos un Salvador, un mediador entre Dios y el hombre. Y el mediador es Jesucristo. Entonces, como dice la palabra, el que peca, abogado tiene para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces, nosotros cuando estamos en ese estado de incredulidad, en ese estado de que somos pecadores, que no conocemos a Dios, tenemos un abogado que defiende nuestra causa, que nos liberta, a partir de reconocer que necesitamos de ese abogado, que necesitamos que defienda nuestra causa, nuestra vida, para sacarnos de muerte a vida. Entonces, cuando estábamos muertos, representa nuestro pasado y representa un tiempo antes de la cruz, y dice acá la palabra, Él os dio vida a vosotros. Entonces, recibimos la liberación, recibimos la transformación, recibimos el cambio de vida. En este sentido para nosotros, pero en aquel tiempo, por creer que Él hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. Y en ese sacrificio obtenemos la redención de nuestra vida, el perdón de nuestros pecados, la liberación. Y dice también en Juan 11:25, Juan 11:25, dice así la palabra: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto se lo dice el Señor a Marta, la hermana de Lázaro. Lázaro había muerto y le dice, hieden ya, dice, son 4 días que pasaron. Y bueno, el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección. Entonces, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque estamos en una condena. Y Lázaro es simplemente la representación del ser humano cuando sufre, cuando tiene dolores, cuando tiene... A ver, ¿cómo diría esta palabra? En vez de... cuando está falto de esperanza, cuando está sin Dios, cuando no ve una salida, cuando está en sufrimiento. Entonces esto representa a Lázaro y necesitamos un libertador, necesitamos oír la voz del Señor Jesús para que nos diga, Lázaro, levántate. Entonces dice, yo soy la resurrección y la vida. Entonces representa que su esencia misma nos liberta del sufrimiento, de la opresión, de la carga, de la resignación que tenemos, porque tenemos resignación. En un momento de tantos sufrimientos nos resignamos ante la vida, encontramos callejones sin salida y decimos, bueno, ya pucha, decimos, ya estamos entregados, estamos sin esperanza, estamos sin liberación, no vemos horizonte posible de salida. Entonces, en un momento uno se desanima. Pero para esto otra vez opera el poder de la cruz. Para esto está su sacrificio, para pedirle otra vez perdón, para que transforme nuestra vida, para que liberte nuestra vida, para que haga la transformación, para que nos muestre en el horizonte una luz de esperanza a través de su palabra que nos va a sacar, que nos va a libertar, que va a transformar nuestra vida, que va a haber vida, esa motivación otra vez, y no ese espíritu de muerte en el sentido de que hay resignación, hay entrega, hay abandono, empezamos a actuar a nuestra manera porque ya no encontramos la esperanza en esta palabra, ya no creemos, nos toma la incredulidad. A ver, muchas veces hemos perdido la motivación de este camino, la motivación de vida. Entonces dice, yo soy la resurrección y la vida. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, resurrección, ¿por qué? Porque nos está mostrando ahí la misma condenación que está en nuestra vida cuando está en incredulidad, o sea, en un estado de muerte espiritual. Y dice, entonces, yo te voy a dar vida, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la muerte representa lo último, ¿no? Ya cuando estamos directamente entregados, sin esperanza, resignados. Entonces, dice, aunque esté muerto, aunque tu estado sea de letargo, que has perdido toda la fe, que has perdido toda motivación, que no hay vida en tu vida mismo, entonces yo te voy a entregar eso, te voy a hacer resucitar, te voy a entregar la vida, la paz, el gozo, la alegría, como siempre lo describimos, que es la esencia de Cristo. Entonces vuelve el gozo, como dice la palabra, devuélvenos el gozo de la salvación. Entonces eso es lo que necesitamos sentir, ese gozo que hemos sentido en un momento, pero a través de las luchas, las pruebas, a través de que
nos muestra el pecado y nos agarra incredulidad, porque Satanás lucha ¿con qué? Para ponernos incredulidad a la palabra. Entonces, para abandonar el camino, para no predicar de la palabra del Señor, de la liberación, para que sufran todos y sufrís vos también. Entonces, te entrega ahí otra vez la palabra, te entrega la vida. Entonces, eso es lo que devuelve el gozo de la salvación para motivación de vida, y es lo que te impulsa a hablar, porque cuando tu vida está transformada, tu vida está alegre, es lo que te impulsa a hablar otra vez de Jesucristo. Pero cuando estamos mal de ánimo, ¿qué nos pasa? Estamos mudos, no queremos hablar, no estamos de ánimo, no queremos predicar, blasfemamos contra la palabra, toda clase de predicación que viene, por más que esté hablando de la fe en Jesucristo, que tenemos que confesar nuestros pecados para ser perdonados y que va a transformar nuestra vida, lo tomamos como blasfemia ya, diciendo, ¿qué no va a sacar si siempre pido perdón y siempre lo mismo? ¿De hace cuántos años vienen predicando eso y mi vida está de la misma manera? Empezamos a blasfemar en lugar de confesar la incredulidad que está en nosotros para luchar por nuestra vida, ¿no? Y dice acá la palabra, 3:5 quiero desarrollar ahora, dice, nos salvó no por obras no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, dice. Esta es la parte que quiero destacar, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, obras de bien que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, porque tuvo misericordia, nos tiene compasión, porque nuestras obras, ¿qué son? Malas. Las obras de los hombres son malas, nuestras obras son pecaminosas, entonces no podemos ser justificados por nuestras obras, porque todos estamos en la misma condena, estamos muertos en delitos y pecados, y dice la palabra, no hay hombre justo ni aún uno, dice la palabra, ni aún uno. Entonces todos estamos en condena ante los ojos de Dios por no poder cumplir la palabra de la ley. Entonces ahí caemos en acusación, y como dice la palabra del Señor, que la ley nos confinó, nos encerró, ¿para qué? Para que aquello de lo que había ser manifestado. Entonces entramos en la condena, como dice la palabra también, que Dios nos sujetó a vanidad para tener esperanza de nosotros. Entonces vemos ahí que justamente se manifiesta el pecado, y para tener misericordia de nosotros nos sujeta a la vanidad, o sea, nos entrega el pecado y se manifiesta. Entonces ahí clamamos, ahí pedimos socorro, en nuestra desesperación buscamos a Dios, y entonces a través de eso obtenemos la misericordia, porque se presenta a Dios como abogado, como Salvador, como que tiene misericordia para nosotros y nos ofrece, y diciendo, yo soy el Salvador, yo entregué la vida en la cruz por vos, tomé tu lugar, y solamente cuesta esto, que vos creas, para obtener esa paz, esa liberación. Entonces, a ver, dice la palabra en 1 Corintios 15, 40 y pico, no voy a nombrar el versículo exacto, 15, 40 y pico, que primero, ¿cuál fue el nacimiento? Con respecto a lo que decía Karina, que no encontró ese versículo, que para mí no está, yo lo he leído toda esa parte del Génesis, pero lo podemos también llevarlo a 1 Juan 15, 40 y pico, cuando dice, el primer Adán, ¿cuál es? Alma viviente, ¿no? Y el segundo, espíritu vivificante. Entonces muestra nuestro estado. Primero fuimos formados en el pecado. Nosotros fuimos formados del polvo. Entonces dice que en el Génesis, que Dios sopló aliento de vida. Aliento de vida. Pero ¿cuál es la primera vida? La vida pecaminosa. Y vos fíjate que el Génesis termina con la expulsión del paraíso, y que ellos no vuelven al paraíso, no vuelven a la presencia de Dios. O sea, no se había manifestado todavía la gracia de Jesucristo. Entonces el segundo Adán, que es por el arrepentimiento, es el espíritu vivificante. A través del arrepentimiento reconocemos nuestra muerte, nuestros pecados, reconocemos que estamos en falta, entonces eso nos lleva a la presencia del Padre. Por eso de Génesis justamente termina con la historia como inconclusa, en el sentido de que caen en condenación, son expulsados del paraíso,
y no vuelven nunca más. No pueden volver al paraíso nunca más. ¿Por qué? Porque se tenía que manifestar el Cristo con su gracia para perdón de pecados. Y dice así la palabra, que nos salvó por obra de justicia, no que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. O sea que al reconocer que somos pecadores, o al reconocer que yo soy pecador, Él por misericordia me salva, porque yo no merezco. ¿Por qué? Porque estoy en estado pecaminoso. Entonces, por su misericordia, como dice acá la palabra. Y dice acá en Efesios 2.8, vamos, Efesios 2.8 y 2.9. Dice así la palabra, Efesios 2.8, 2.9, dice algo parecido. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿La fe en qué? La fe en Jesucristo. Y esto no es de vosotros, dice la palabra. Esto no es de vosotros. Entonces, por gracia soy salvo por medio de la fe en la palabra de Jesucristo. Y Jesucristo dice que Él vino ¿para qué? Para salvarnos. Y que Él iba a entregar la vida por nosotros, pecadores. Que iba a tomar nuestro lugar, que iba a ser muerto, que iba a ser crucificado. Él ya lo anticipaba. Que es necesario que el Cristo padeciese y que iba a ser entregado a los hombres, dice, y que iba a ser crucificado y iba a resucitar al tercer día, dice la palabra, ¿no? Entonces, dice acá la palabra, y esto no es de vosotros, o sea, ¿lo hacemos nosotros? ¿Tenemos la salvación mediante nuestras obras? No, dice, no es de vosotros. Y dice en el 9, no por obra, no por obras. Entonces, no por obras de la ley, no por obras que nosotros podemos cumplir, o sea, en los sacrificios que podemos presentar de animales, no, dice, porque ustedes estén llenos de pecado por más que presenten todo tipo de sacrificio. ¿Acaso no dice la palabra también? No recuerdo bien en qué parte del Viejo Testamento está, pero voy a aplicar como decía los profetas, dice, cuando dice, y esto está escrito en el rollo, dice, de ti, dice, he aquí yo voy, dice, o aquí yo vengo, lo que está escrito en el rollo de mí, algo así. O sea, vemos que en la palabra antiguamente estaban escritos los rollos, no había versículo, no había punto, no había coma, no, simplemente un rollo, la cual escribió tal profeta y tal escriba. Entonces, a los profetas se les revelaba la palabra y no teníamos un versículo exacto como para, jactarnos de que sabemos el versículo dónde está. A ver, porque estaba escrito en el rollo. Entonces, dice la palabra también cuando le pregunta el funcionario de Cándese, el eunuco, a Felipe, ¿de quién habla este? ¿De sí mismo o de otra persona? Y entonces él empieza a explicar a partir del rollo de Isaías, del libro de Isaías. Entonces él empieza a tocar eso que está en Isaías 53 para nosotros, pero antes no se dividía así. Esto entendamos, uno no se tiene que afligir, aunque es bueno ubicarnos, ¿no? Para que cuando mostremos por la palabra, si nos preguntas, sabemos más o menos dónde está, aunque sea a ojo, podernos ubicarnos en la Biblia, ¿no? Y dice acá la palabra, no por obras de la ley, para que nadie se gloríe. No por obras de la ley, ¿no? Para que nadie se gloríe. Entonces no podíamos cumplir. Y, con respecto a esto, quería completar. En el Antiguo Testamento dice, estoy hastiado de sus fiestas de luna, de sus sacrificios, y le muestra el pecado del Señor. Cuando están pecando prácticamente, entonces están en estado pecaminoso porque no hay arrepentimiento. Entonces, por un lado ofrecen sacrificio, por el otro lado hacen lo que quieren. Entonces, vemos que en sí esos sacrificios no salvan si no hay arrepentimiento. Siempre la salvación, la liberación de Dios o de la mano de Dios, y en el Antiguo Testamento lo muestra también, era por arrepentimiento. Vemos que cuando se arrepentían eran perdonados. ¿O acaso cuando no vino la profecía para Ezequías, qué le dijo? Ordena tu casa porque morirás. Y dice que después se arrepintió y lloró, con gran lloro, ¿no? Y llegó a la puerta del profeta y se volvió. Ya le habló Dios y le dice, te voy a añadir 15 años más de vida. ¿Por qué? Porque hubo arrepentimiento. Entonces siempre por el arrepentimiento funcionó. Aunque cumplían esa ley,
mostrando su fe, porque era un mandato. Entonces, vemos que lo cumplían, pero tenía que haber arrepentimiento en su interior para que sea válido ese sacrificio. ¿Amén? Dice así la palabra en Romanos 3:28. Romanos 3:28. Dice así la palabra: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley, dice. Concluimos pues. O sea, llegamos a la conclusión de todo, dice. Y esta es la explicación, dice. Que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Por fe en qué? En Jesucristo. En ese sacrificio que hizo Jesucristo, somos justificados. Pero tenemos que creer para eso. Y tenemos que pedir perdón. Y para pedir perdón, justamente tenemos que reconocer nuestra incredulidad. ¿Por qué? Porque nosotros siempre nos queremos justificar. Siempre, ante nuestros ojos, nos medimos como buenas personas. Parece que somos merecedores porque pedimos perdón de tal y cual pecado, pero hay mucha multitud de pecados que nos vemos, y la palabra misma lo dice: oh profundidad de la riqueza de Dios. Cuán insondables son, porque hay riquezas que descubrir. Pero ¿por qué no descubro? Porque mi visión es corta. Y cuando mi visión es corta, representa la incredulidad. Y tampoco puedo ver el pecado, porque la palabra es profunda. Entonces me tiene que enseñar la palabra a discernir mi pecado. Y a partir de ahí tengo arrepentimiento. ¿Para qué? Para que cuando me da convicción la palabra, entonces puedo ver mi pecado profundamente. Pero esto viene a través del tiempo, a través del proceso, a través de los años. Todo lo que nos va pidiendo el Señor, nosotros tenemos que descubrirlo. ¿O acaso, cómo se explica? Cuando viene la corrección, ¿no te enojas? ¿No nos enojamos? Sí, nos incomoda, nos duele. Pero ahí, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que trabajemos por esa incredulidad, porque siempre hay justificación del hombre, y trabajemos en esa incomodidad que sentimos para poder descubrir el pecado, porque esa incomodidad es para poner controversia, es para poner discusión, pleito. Entonces nos encaprichamos y no queremos pedir perdón. En lugar de eso, en lugar de descubrir nuestro pecado, empezamos a ver el pecado de todos. Y este. Por ejemplo, el pecado de la palabra de la mañana, que tocaba por los hijos. Y los hijos, la verdad que están todos en rebeldía, ¿no? Unos vienen, otros no, pero no vienen con ganas, vamos a decirlo así. Y en ese sentido, a ver, por ahí se le pide esto, lo otro. Y bueno, lo usaban de referencia a Lemu. Y Lemu, viste, por ahí agachaba la cabeza, se sentía avergonzado. Pero en este sentido, digo, y pensando por dentro, todo está en la misma condición. Lo que pasa es que no lo comentan. O sea, cuando le decían, ya te va y tenés que humillarte y tiene que hablar con su papá, a ver si le regala, porque su papá no le quiere regalar la computadora que él quiere, y bueno, se va a tener que humillar mucho, y bueno. A ver, y uno razona por dentro, pero todos los demás chicos tienen. Y tienen las computadoras personales, no les hace falta, pero nadie lo va a comentar, todos lo miran a Lemu, y hacen escándalo con él, lo usan como referencia y como ejemplo, pero Lemu no la tiene y nadie va a comentar a los padres que en realidad sí, le dan todo a los hijos y que tienen sus computadoras personales, porque es así, uno como tiene el afecto muchas veces calla, ¿no? Entonces no lo va a usar de ejemplo a su hijo, no lo quiere usar, porque genera tirantez, incomodidad, hay un montón de cosas que entran ahí, ¿no? Y yo en un momento, haciéndole un poco de broma, porque cuando tocó lo de las vacaciones, cuando subieron a un cerro, a otro y a otro en Córdoba, y tocaba el ejemplo, viste, para el Lemu, cuando habían ido de vacaciones, le digo, es más fácil subir todos los Andes que tu papá te regale una computadora, le decía. Porque, bueno, y entonces le hacía esa broma, pero en realidad él tiene que trabajar por esa parte, pero cada uno tiene que reconocer, porque, a ver, en sí cada uno cuenta los ejemplos, pero yo puedo contar mi ejemplo, y acá parece que fuera más fácil, tal vez más fácil, en el sentido que me siento liberado, ¿no?, para predicar esto, pero cuando lo escuchás de otra persona, ahí es cuando te enojas. Vos vas a decir, yo soy pecador, esto, lo otro, te vas a echar toda la culpa a vos. Pero cuando otro está
tocando, mira, veo un pecado en vos, por más educadamente que te lo diga, te va a generar incomodidad, te va a generar resquemor, te va a generar una autojustificación y mirar automáticamente su error, su pecado, mirar a todos los demás. Eso es lo que genera, ¿no? Y para eso justamente a nosotros nos toca arrepentirnos en esa incomodidad para poder descubrir nuestro pecado. Porque nosotros todos nos podemos corregir y todos decimos, sí tengo. Esto, como digo, ¿no? Cualquiera puede hablar mal de tu esposa, nosotros podemos hablar mal de nuestra esposa o de nuestro esposo, ¿no? Según en la situación que esté. Pero si viene otro de afuera y habla mal de tu mujer o de tu marido, no te va a gustar. No te va a gustar. O sea, vos lo podés hacer. Y así también con nuestro pecado. Lo mismo, podemos decir, sí, tengo un montón de pecados, pero cuando te empieza a tocar a otra persona por la palabra, ahí es cuando duele, ahí es cuando incomoda. Ahí, como dice la palabra, Eclesiastés 12, la palabra del pastor en una congregación, dada en una congregación, son como clavo hincado. Como clavo hincado. Entonces, molesta. Y dice así la palabra en 2 de Timoteo 1:9. Por eso hay que humillarse. Cuesta porque el diablo, la misma esencia de Satanás que no quiere morir en nosotros, justamente pone esa incomodidad, esa autojustificación, esos enojos. Dice en 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó, dice, y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Quien nos salvó, no conforme a nuestras obras, no conforme a lo que hayamos hecho. Porque si miramos nuestra vida, vamos a decir la verdad, pecamos a cada paso. Está llena de imperfecciones. Entonces, ¿cómo me voy a poder justificar delante de Dios? Si primeramente contiendo contra la palabra. Segundo, amo el pecado. Tercero, no quiero orar. Cuarto, contiendo contra la palabra. A ver, entonces, ¿qué perfección hay en mí? ¿Qué obras puedo hacer? ¿Qué hay de bueno en mi vida? Entonces, vemos acá la palabra, no conforme a nuestras obras. Entonces, ahí encontramos que necesitamos otra vez la misericordia del Señor, el perdón del Señor. Y si no hay todas estas cosas, nos dormimos en la oración. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué se durmieron los discípulos? Dice, se les cerraron los ojos a causa del cansancio, a causa de sus pecados, a causa de la incredulidad. Porque ellos decían, ¿qué dice este hombre? ¿Qué querrá decir? Entonces vemos que en el Getsemaní ellos no pudieron ni siquiera velar con el Señor, ni siquiera una hora. Y el Señor le dice, velen y oren para que no entren en tentación, para que no caigan en el pecado, para que no se duerman, para que no caigan en incredulidad. Tienen que orar, pero la opresión, la carga, otra vez la oración. Es muy distinto a lo que sentía David cuando dice, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Bueno, lo dice en Salmo, no sé si David, no me acuerdo en qué Salmo, pero dice, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Y realmente es una tortura muchas veces, cuando estamos insensibles, cuando estamos duros, escuchar la palabra, venir y pensar que toda la vida lo vamos a hacer, cuando tenía que ser un placer. Pero cuando nos sentimos libertados, ¿no es un placer? La oración es más fácil, cuesta menos, ya el alma de uno pide. Cuando hay humillación, y esto no tiene nada que ver con el crecimiento, cuando hay humillación, la palabra te es más dulce que la miel, como dice la palabra, porque ya cae bien. ¿Pero por qué? Porque vos sos consciente del pecado y estás sintiendo, estás diciendo que sí, pero falta un pequeño desvío nomás, que cuando viene la próxima corrección, ahí ya lo tomás a mal. Mientras vos te estás humillando, todo te cae bien, porque sí, vas a decir, sí, vas a sentir con la cabeza, pero caes en un estado de incredulidad, en un estado de dureza, y empieza la contención. Y en eso tenemos que luchar, porque ahí viene el espíritu engañador, para desviarnos
de la presencia del Señor, para desviarnos de la misericordia y para estar, como dice, atados en delitos y en pecados. Y dice también en Hebreos 12:24, dice así la palabra, dice: a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Vemos acá la palabra. Y a la sangre rociada, a Jesús, dice, mediador del nuevo pacto. ¿El pacto cuál es? El pacto de la cruz, el pacto de Jesucristo. Un nuevo pacto, mediador entre Dios y el hombre. Hay un nuevo pacto. Ya el pacto de la ley no corre, no está vigente, eso está diciendo. Y dice: y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué lo dice esto? A ver, le voy a leer otra versión para que ustedes entiendan. Dice así: ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y el hombre, y también a la sangre rociada. A la sangre rociada, ¿por qué tocó esto? Porque él dice derramó. Decía, veníamos de ese versículo, lo vuelvo a leer. Dice, derramó, dice, el cual derramó, dice en el 6, en nosotros abundantemente mediante Jesucristo. Entonces derramó su poder, derramó su gracia, derramó su amor, derramó su esencia. Y dice acá la palabra: y a la sangre rociada, o sea, rocía su sangre, derrama su sangre, que habla mejor que la de Abel. Entonces, leemos otra vez. Y también a la sangre rociada, está la explicación, que habla de perdón en lugar de clamar venganza, como la sangre de Abel. En lugar de clamar venganza, habla de perdón, porque en su derramamiento del sacrificio toma nuestro lugar, derrama su perdón, derrama su amor. En cambio, la de Abel, que nos lleva a Génesis 4:10, ¿qué dice la palabra? Sí, Génesis 4:10. Génesis 4:10. ¿Me lo pueden leer porque no lo anoté? Pero dice, bueno, ¿qué has hecho?, le dice a Abel. ¿Qué has hecho? Porque la sangre de tu hermano clama, dice. Clama. Entonces, ahí está clamando venganza, no hay perdón. Entonces, Dios, vemos cómo le pone la señal, dice a Caín en la frente. Entonces dice que ahí empiezan sus dolores, sus persecuciones, sus temores, empieza el mal en su vida. Entonces había ahí, justamente, como dice, clama venganza. Entonces la sangre de Jesucristo es mejor. ¿Por qué? Porque a pesar que murió por nosotros, y como se identifica Isaías en el 53, nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas. Él tomó nuestro lugar por nuestros pecados, Él llevó nuestras enfermedades. Y dice, por nosotros, Él murió. Entonces, vemos que nosotros, dice, no lo estimamos, lo tuvimos por herido de Dios. Entonces, vemos cómo Él se entregó como oveja, mansamente toma nuestro lugar, pero ahí está mostrando la misericordia, el perdón que tenemos en el nuevo pacto, en su sacrificio. Y esto me lleva también, me hace acordar un poquito en Génesis 45:7, dice, con respecto a José, dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad, dice, sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Vemos acá la palabra cómo José entiende que Dios permitió para salvar a sus hermanos. Y así es la sangre de Jesús. Toma nuestro lugar, su sacrificio, toma nuestro lugar, ¿para qué? Para preservaros vida, para darnos vida cuando estamos muertos en delito y pecado, y para, como dice, para preservaros posteridad, para que ustedes tengan futuro. Y así también, hermano, ese José es una tipología del Cristo. Entonces, él, en lugar de tomar venganza, ¿qué hace? Los abraza, los perdona. Él entiende el porqué. Y así es el pacto de Jesucristo. Toma nuestro lugar para darnos perdón, para darnos liberación. Y dice también en el 3:7 de Colosenses, para que justificado por su gracia viniésemos a ser herederos
conforme a la esperanza de la vida eterna. Conforme, o sea, según, o sea, conforme a la esperanza. O sea, según la palabra de la esperanza que está hablando, de la venida, lo que ellos esperaban, al Redentor, el Salvador, de la vida eterna que iban a recibir. Ellos estaban esperando obtener la liberación en ese sentido. Y dice, justificado por su gracia, por su misericordia, de regalo, viniésemos a ser, dice la palabra, herederos. Y esto nos lleva a Romanos 8:17. Romanos 8:17. Y dice así la palabra. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Si en verdad padecemos, que no está recordado, si es que en verdad tomamos la cruz, creemos en su sacrificio, entonces las formas, el método, el confesar el pecado, nos arrepentimos, entonces ¿qué pasa? Somos hijos, pero también herederos. Entonces esa herencia que recibimos es la misma salvación primeramente, pero conlleva a todas las bendiciones que vienen después a través de tomar la cruz. Si es que padecemos juntamente con Él, si es que pedimos perdón, si cuando dice padecemos también está diciendo, si es que morimos con Él y resucitamos, como hablamos la otra vez un poquito sobre ese versículo de bautismo. Si es que padecemos, si es que somos sepultados con Él, también vamos a ser resucitados. Entonces así también, si creemos en ese sacrificio y confesamos nuestro pecado, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos morir, necesitamos tomar la cruz, crucificar el viejo hombre. Entonces, damos el paso, nos arrepentimos y como Él tomó la cruz y resucitó, nosotros tomamos la cruz, resucitamos. Pero Él necesitaba primero morir para darle vida, mostrar la salida, mostrar el método que Él lo hizo. Entonces ese sacrificio que nosotros hacemos copiando su modelo, tomando la cruz, va a ser efectivo porque Él nos muestra el camino. Tomad tu cruz, dice, y seguidme. Entonces, uno va tomando la cruz y obtiene la liberación. Y dice en Gálatas 4:7, es muy profundo eso de hablar, esa herencia, ese tomar su sacrificio, el querer en su sacrificio. Hay mucha profundidad. Mi entendimiento es limitado, siempre digo, pero a través del tiempo me va a acomodar mucho más profundamente ese entendimiento para poder comprender lo que está hablando efectivamente el sacrificio de la cruz. Y dice en Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Heredero de Dios, la herencia de Dios, la bendición de Dios, la salvación de Dios, la transformación de Dios, ¿por medio de qué? Por medio de Cristo. Entonces obtenemos la herencia que Dios nos da. ¿Por qué? Porque por medio de Cristo es el que justamente a través de creer que en su sacrificio obtuvo la victoria, entonces nosotros le clamamos, pedimos perdón, que nosotros no podemos, no tenemos con qué arma. Entonces Él nos regenera, Él nos da nueva vida, hace el regeneramiento, la transformación en nuestra vida. Y como dice acá, heredero de Dios por medio de Cristo. Y entendamos una cosa. Dice, así que ya no eres esclavo sino hijo. Entonces acá hay una enseñanza. Los esclavos no heredaban. Los esclavos estaban en la casa, pero ellos no eran herederos. No tenían derecho. Los hijos sí. Entonces nosotros somos hijos. Ya no esclavos del pecado, sino hijos. Y los hijos son los que heredan según la ley, ¿no? Según... En esta vida natural es así. Heredan los hijos del dueño de la casa. Entonces vemos acá la palabra que está muy claro a través de decir, bueno, soy hijo, también tengo derecho, tengo la herencia. Pero hay hijos que no reclaman la herencia, ¿por qué? Porque no tienen conocimiento de la riqueza de su padre. Entonces, a medida que voy descubriendo la riqueza que tiene mi padre, voy reclamando, como hijo, me pertenece, es mío. Mi papá me lo dejó, mi mamá me lo dejó. En este sentido tenemos un Dios rico y tenemos
muchas riquezas por descubrir. O sea, tenemos un padre millonario. A ver, ¿Bill Gates es millonario? Sí, ¿no? O era, no sé si vive todavía. Pero sí, es millonario. Entonces tenemos un Bill Gates espiritual, salvando la distancia. Un Bill Gates espiritual, o sea, tenemos mucha herencia por descubrir, mucha herencia por reclamar, mucha riqueza que nos dejó el Padre. Y dice acá la palabra, 3:8, palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistan con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Entonces, palabra fiel es esta, que se va a cumplir. Esta palabra es fiel, se va a cumplir. Y dice, y en esto quiero que insistan con firmeza. Cuando insista, está diciendo, solo hablar del sacrificio, ya no de la ley. El sacrificio de Cristo, ya no de la ley. La ley no es para los gentiles. Vemos que la ley era para los judíos, nosotros no tenemos parte con la ley. Eso lo dice en Hechos 21, si lo buscan. También lo dice en Hechos 15 también. Entonces vemos que nosotros no teníamos parte con la ley, nosotros solamente por la fe en el sacrificio de Cristo. Y dice en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna, que merece ser recibida, aceptada por todos. Y dice, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Entonces esta es la palabra que tenemos que predicar. Quiero que insista con firmeza, como decía. Entonces, ¿por qué? Porque mediante su sacrificio en la cruz tenemos salvación. Si reconocemos que somos pecadores y nos arrepentimos. Tenemos salvación mediante su sacrificio. El sacrificio lo hizo. Pero a nosotros nos queda el reconocer que necesitamos un Salvador. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque nos encontramos imposibilitados de salvarnos por nuestros propios medios. Entonces, esto conlleva un arrepentimiento a través que lo reconocemos, y cuando nos arrepentimos y le decimos, Señor, soy pecador, necesito tu perdón, tu liberación, entonces ese sacrificio nos salva, nos liberta, nos saca de estado pecaminoso y empieza a transformar nuestra vida. Liberación, la paz, el gozo, la transformación en nuestra vida. 3:9 dice así la palabra, pero evita cuestiones necias y genealogías, y dice, y genealogías, y contenciones, y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. O sea, ¿cuál es el provecho de la discusión, de la genealogía? Esto lo dice en cuanto a la ley. Genealogías, dice, y contenciones y discusiones acerca de la ley. A ver, esto nos lleva a 1 Timoteo 1:4, dice así la palabra. 1 Timoteo 1:4 dice esto: no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así que te encargo ahora. Vemos acá la palabra, no presten atención. Entonces dice, porque solo acarrean disputas, solamente discusiones. Y dice, más bien que edificación. Entonces, ¿tenemos un crecimiento espiritual? ¿Hay una edificación del edificio de Dios? ¿Crece el gozo, la paz, la alegría? ¿Hay liberación en nuestra vida mediante la ley? No, dice. Entonces, más que edificación de Dios, que es por la fe. La edificación, la transformación, el crecimiento espiritual en nuestra vida viene por la fe en el sacrificio de Cristo. O sea, la fe en el Cristo, en creer que ese hombre que vino, ese que murió en la cruz, es mi Salvador, es mi Redentor. Entonces, Él predicaba de su sacrificio que iba a ser entregado. Entonces, vemos que entregó su vida para la liberación de nuestro pecado. Entonces, creer que Él es el Salvador y que cuando tomó la cruz, tomó nuestro lugar. Y ahí, ¿qué pasa? Como dice la palabra, tembló la tierra, ¿o no dice así? Tembló la tierra cuando Él tomó la cruz. Tembló la tierra, entonces, en el sentido de que derramó el poder. Tembló la tierra en el sentido que se sacudió
Satanás, la esencia de Satanás. Y ustedes llévenlo, ¿por qué? Lo explico esto. Llévenlo con el muchacho que estaba atormentado, ¿no?, de demonios. Cuando se presentó Jesús le dice, sal, y dice que el espíritu sacudió con violencia a esa persona y salió fuera, los demonios salieron afuera. Entonces fue libre. Entonces vemos que así también, cuando tomó la cruz, tembló la tierra, se sacudió la tierra. Entonces obtuvo la victoria, la figura que obtuvo la victoria en la cruz del Calvario. Entonces dice acá la palabra que es por la fe, y yo agrego, en Jesucristo, en su manifestación, en su crucifixión, en su tomar la cruz. Así te encargo ahora, dice la palabra. Entonces, en 2 de Timoteo 2:14 dice así la palabra: recuérdales esto, exhórtales delante del Señor, que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. No contiendan sobre palabras, dice, sobre palabras. ¿Por qué? Porque estaban los que predicaban la ley, los que pregonaban la ley, judaizantes, pero acá se está refiriendo a los judíos que predicaban la ley, porque Pablo lo dice en un versículo muy claro. Algunos a la verdad predican por contención, pero dice, están predicando a Cristo por contienda, por pretexto. Dice, Jesucristo es predicado, es anunciado. Y acá dice, la cual para nada aprovecha, sino que es perdición, para perdición de los oyentes. Entonces, les priva de la salvación, les roba la salvación. ¿Por qué? Porque el que escucha la ley, entonces está siendo privado de la salvación que es en Cristo Jesús. Mas evita palabras vanas, dice, profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad. Entonces, te priva de la liberación, te priva de la salvación. Y esto es lo que muestra acá la palabra del Señor. Y dice, terminando con esto, en Romanos 16:7, dice así, en el 3:10 primero, voy a leerlo: al hombre que causa divisiones, y después de una y otra amonestación, deséchalo, dice, sabiendo que el tal sea pervertido, y peca y está condenado a su propio juicio. Que causa divisiones, ¿por qué? Porque está hablando de la ley. Entonces causa divisiones, causa disputas, porque Pablo, Tito, sus colaboradores anuncian a Cristo. Pero el que trae la ley causa divisiones. ¿Por qué? Porque ponen la fe, arrastran a la legalidad, arrastran a la ley. Entonces apartan a la gente de la salvación, los priva de la verdad, entonces está causando divisiones, los lleva a la impiedad, no creen en el sacrificio de Cristo. Y esto me lleva a Romanos 16:17, que termino con esto, y en el 18 lo leo para poder llegar con el tiempo. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, a sus propios intereses, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones ingenuos. Y el corazón ingenuo, el que no sabe la palabra. Cuando sabemos la palabra, nos advierte que esta clase de engañadores van a estar. Y por eso tengo que aprender la palabra para no ser engañado. En el sentido ese del tiempo de la ley, pero es importante saber la palabra porque es escudo, adarga, protección para nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga.